El sol en Serbia 9 no era solo un sol. Era un tirano nuclear vengativo arrojado al cielo, asando todo debajo de él como un chef celestial con problemas de ira. El planeta fue clasificado oficialmente como apenas habitable en el Índice de Terraformación Galáctica, que era un código diplomático porque probablemente morirás aquí, pero no de inmediato. Por el Dr. Colin Dorrell. Se sentía más como estar atrapado dentro de un microondas con la configuración de descongelamiento permanentemente atascada en Apocalipsis. Caminó penosamente por la superficie agrietada con lo que quedaba de su traje ambiental, que hacía tiempo que había dejado de tratar de regular su temperatura corporal y ahora servía principalmente como sauna para caminar. Sus botas crujían sobre roca pulverizada y cada paso soltaba perezosos rizos de vapor. Pasó junto a los restos óseos de un dron de reconocimiento destrozado por el calor. Uno de los suyos, pensó con sombría nostalgia. La cosa había explotado dramáticamente hace 2 días, lo cual fue desafortunado porque también había contenido su último alijo de lasaña liofilizada. El aire brillaba a su alrededor en ondas deformadas, distorsionando el horizonte rojo. Sobre el cielo estaba el color de una herida, y 2 lunas colgaban débilmente detrás de la bruma, su pálido resplandor ofrecía todo el consuelo de espectadores distantes y silenciosos en una ejecución a cámara lenta. La advertencia de oxígeno de Colin volvió a sonar en su casco. El casco chirrió con una alegre voz sintética. Los niveles de hidratación son peligrosamente bajos. Sugiera rehidratación inmediata o la muerte. Lo que sea más conveniente, escupió polvo. Gracias, Cindy, murmuró a la IA de Sweets, a la que había nombrado en honor a una exnovia que una vez describió sus instintos de supervivencia como caóticamente optimistas. La verdadera Cindy lo había dejado por un minero de asteroides con mejores pómulos y una cúpula de refugio de lujo. Colin esperaba que ambos estuvieran quemados por el sol. Entrecerró los ojos ante la cresta dentada que tenía delante. En algún lugar más allá estaba su campamento, o lo que quedaba de él. El refugio original había sido incinerado por una llamarada solar 10 días después de su misión en solitario. Había sobrevivido por pura suerte tonta en una cápsula minera medio enterrada. Desde entonces, había construido una nueva base con escombros, repuestos y lo que le gustaba llamar ingeniería creativa. Otros podrían llamarlo estructuralmente poco sólido. Tomate. Tomate. Y entonces él la vio. Al principio, pensó que era un espejismo. El calor le juega malas pasadas al cerebro mucho más allá de la deshidratación. Pero no, había una figura tirada en el polvo justo más allá de la cresta. Piel pálida, estructura delgada, extremidades largas dobladas torpemente como una marioneta descartada a mitad de actuación y orejas. Orejas largas y elegantes que se arqueaban hacia atrás de su cabeza como lunas crecientes gemelas. No humano. Definitivamente no es humano. Bien, dijo Colin en voz alta. O estoy alucinando o la vida silvestre local simplemente se puso muy elegante. Se acercó con cautela. La figura no se movió. A medida que se acercaba, podía escuchar respiraciones débiles y entrecortadas, un sonido sibilante como el de un glaciar tratando de respirar en una sauna. Ella estaba viva, apenas. Su piel brillaba débilmente como si estuviera entrelazada con algún tipo de bioluminiscencia subdérmica, pero parpadeaba como una señal de muerte. Colin se arrodilló a su lado, con cuidado, quitándose el guante para palpar su frente. Enfriar al tacto. Demasiado genial, de hecho. Era como si su cuerpo estuviera luchando contra el calor entrando en una profunda retirada térmica. Él miró su rostro, rasgos delicados, labios ligeramente separados, párpados revoloteando como si soñara. Alienígena, sí, pero no incognoscible. Bueno, señora misteriosa, murmuró, eres una refugiada de una convención fallida de paletas heladas, o ambos hemos tomado en serio un giro equivocado. La mujer se agitó, murmurando algo en un lenguaje que sonaba como hielo crujiendo bajo presión. Le envió un escalofrío por la columna vertebral, posiblemente la primera cosa genial que había sentido en días. No hay tiempo para presentaciones, dijo. Activó el elevador de emergencia de su traje exo y la levantó en sus brazos. Pesaba menos de lo esperado, casi como una pluma ligera.
Volvió tambaleándose hacia su refugio improvisado, con el corazón martilleando en el pecho. El refugio no era mucho. Una cúpula geodésica parcheada con láminas solares, placas de salvamento y una buena dosis de cinta adhesiva. Su herramienta de ingeniería favorita. Parecía una pasa arrugada gigante, pero tenía aislamiento, cierta capacidad de enfriamiento y, lo más importante, un regulador ambiental que aún funcionaba y que él había llamado amorosamente Barbro. Barbro lo saludó con un pitido sordo. Temperatura externa 68 grados centígrados, temperatura interna 39 grados. Bienvenido a Barbara. Por favor, no mueras. Cullen acostó a la mujer alienígena en el criobed, una unidad de almacenamiento de alimentos convertida y modernizada con bobinas de refrigerante y software de parches que técnicamente no habían sido probados en organismos vivos. Hizo una mueca de dolor mientras lo activaba, medio esperando que explotara o la congelara. Para su sorpresa, el sistema se estabilizó. Su respiración se ralentizó. La luz parpadeante debajo de su piel se estabilizó. Exhaló y cayó sobre una caja. Muy bien, señora. Descansa un poco. Estaré aquí averiguando cómo no hornear vivo de nuevo. Mientras monitoreaba sus signos vitales, lecturas que apenas podía interpretar, levantó su diario personal y comenzó a grabar. Día 27. Mujer alienígena encontrada. Orejas largas y pálidas, y razonablemente hermosas a pesar de estar medio muertas. Posible sensibilidad al calor. Enfriarse actualmente en un armario de carne convertido podría ser alérgico al sarcasmo, TBD. Hizo una pausa y luego agregó también café. La moral está en niveles críticos. Las siguientes horas pasaron en una neblina. Jugó con su fuente de alimentación, improvisó paneles solares y condensadores de barcos rescatados e intentó no pensar en cuántos sistemas estaban al borde del colapso. El ciclo solar del planeta estaba llegando a su máxima intensidad, y no pasó mucho tiempo antes de que el calor hiciera que incluso la supervivencia dentro de Barbro fuera una fantasía matemática. Escuchó un movimiento detrás de él. La mujer estaba sentada, parpadeando ante los alrededores. Sus ojos eran de un extraño azul pálido, casi translúcidos. ¿En dónde? Ella susurró, el traductor recogió lo suficiente para la comprensión. Estás a salvo. Una especie de seguridad temporal. No te muevas demasiado rápido. La gravedad es un imbécil por aquí. Ella lo estudió, su mirada intensa. Eres humano. Extendió los brazos. En carne propia, sudoroso, quemado por el sol y estadísticamente atrasado por un ataque de nervios. Colin Varela a su servicio. Intentó hablar de nuevo, pero vaciló. Él le entregó una bolsita de granizado de hielo rehidratado. No es exactamente cocina, pero hace frío. Pensé que apreciarías eso más que mi pasta de chile. Ella bebió un sorbo, se estremeció y luego sonrió débilmente. Me salvaste. Colin levantó una ceja. Técnicamente, te estás enfriando en una caja refrigerada que solía almacenar raciones de proteínas, así que digamos que estamos improvisando. La mujer se recostó, cerrando los ojos. Su voz era suave. Mi nombre es Elra, sonrió. Bueno, Elra, bienvenida a Barbara. Es temperamental, gotea refrigerante y ocasionalmente toca música clásica sin previo aviso. Pero ella está en casa. Y como Nick Fell, misericordiosamente más fresco, aunque todavía lejos de estar cómodo, Cullen se sentó junto a una pálida mujer alienígena en una cúpula medio congelada en un planeta que los quería a ambos muertos. Y por primera vez en semanas, sintió algo más que temor, esperanza o tal vez solo los primeros signos de un golpe de calor. Cullen se despertó con el sonido del sistema de refrigeración haciendo una rabieta mecánica. En algún rincón de la cúpula, el ventilador sobrecargado de Barbara hizo un ruido como un ganso moribundo y luego se quedó en silencio con siniestra finalidad. Un breve soplo de el cableado chamuscado goteaba en el aire. Gimió y se sentó en la caja que pasaba por su cama, restregándose el sueño de los ojos y preparándose mentalmente para otro día largo y sudoroso dentro de una estructura apenas más sofisticada que una carpa de la era espacial. Barbara, murmuró, dime que no renunciaste a la vida.
Hubo un clic, luego la voz automatizada respondió con helada indiferencia. Fallo del sistema de refrigeración, aumento de la temperatura interna. Por favor, considere el pánico de manera ordenada. Genial, Cullen, poniéndose el cinturón de herramientas y arrastrándose hacia el panel frito. Al menos invítame a cenar antes de que te sobrecalientes, Barb. Estaba a medio camino de desatornillar la carcasa cuando escuchó un suave pisotón detrás de él. Elra se paró cerca del centro de la cúpula, envuelto en una de sus mantas térmicas reflectantes como un oráculo revestido de plata. Sus largas orejas se crisparon, captando el zumbido ambiental del sistema defectuoso. A pesar del por en su rostro y el tenue brillo de su piel que aún parpadeaba con incertidumbre, parecía más alerta que el día anterior. Escuché la máquina de gritar, dijo con su voz melódica. Se está muriendo. Morir implica que siempre estuvo vivo, murmuró Cullen. Yo diría que Barbara es más como una tía obstinada que se niega a jubilarse que se desmaya en acción de gracias. Aida parpadeó. ¿Acción de gracias? ¿Vacaciones? Explicó, agachándose debajo del panel. Tradición de la tierra, gran comida, mucha comida, gratitud. Ocasionalmente, alguien prende fuego a un pavó. Ella inclinó su cabeza. ¿Adoras a los pájaros llameantes? Solo una vez al año. Mientras Cullen luchaba con una maraña de tubos de refrigerante, yo me moví silenciosamente a través de la cúpula, sus movimientos elegantes, ingrávidos. La sorprendió inspeccionando la consola de control, moviendo los dedos por la pantalla táctil como traduciendo los símbolos con instinto en lugar de comprensión. Sus oídos revolotearon una vez en concentración, como antenas gemelas sintonizando ondas invisibles. No solo eres bueno con los idiomas, observó. Tienes sentido tecnológico. Di una leve sonrisa. Mi gente nace para sentir patrones, frecuencias. El frío es nuestro medio, pero las máquinas también hablan. Si escuchas, hizo una pausa, genuinamente impresionado. Supongo que encontré al extraterrestre adecuado en el desierto. Probablemente alguien más ya habría intentado comerme. Estás demasiado seca, respondió ella completamente directa. Él ladró una carcajada. Justo. Juntos, lograron estabilizar Barbara fracaso de la interna. Hizo una serie de ajustes que él no sabía, pero aceptó a regañadientes. Cableado de los circuitos y el hundimiento de la criobobinas aún armónicos basados en bucle de retroalimentación. No debería haber funcionado, pero de alguna manera lo hizo. El ventilador Stutteret de vuelta a la vida, sopla un bendito proyecto de aire fresco a través de la cúpula. Colin cayó contra un mamparo. No es que yo soy una desagradecida, pero que parecía sospechosamente como por arte de magia. Lo miró, divertido. No hay magia, solo verdades sutiles que tus instrumentos no han aprendido a ver. Él la miró fijamente por un momento. Tengo que presentarte la teoría cuántica y un grupo de físicos hastiados. Causarías un motín. Esa noche, con la temperatura interior finalmente bajo control y la amenaza de combustión espontánea retrasada, Cullen y Elra se sentaron a la luz de una vieja linterna. El cielo afuera era negro aterciopelado, las estrellas tenues pinchazos borrosos por la distorsión del calor. Las lunas se habían levantado de nuevo, proyectando sombras gemelas sobre el suelo agrietado más allá del cristal deformado de la cúpula. Cuéntame sobre tu casa, dijo Cullen, jugando con una taza de granizado que alguna vez pareció limonada. Y se quedó quieta. Durante un largo momento, ella no dijo nada. Entonces lo llamamos Littering, una luna orbitando un gigante gaseoso en el sistema Leta. Siempre fresco, no congelado, simplemente perfecto. Nuestras ciudades flotaban sobre bandas térmicas sostenidas por campos magnéticos y el hielo capturaba energía. La música era parte de nuestra arquitectura. Resonancia utilizada para dar forma a la piedra, para filtrar el aire, incluso para comunicarse con la fauna. Ella dudó. Entonces llegaron las bengalas. La estrella madre surgió, inestable. Intentamos proteger las ciudades, redirigir el poder, pero el calor subió demasiado rápido. La atmósfera se resquebrajó. Los que sobrevivimos fuimos acogidos por colonos aquí. Colin asintió lentamente.
De un mundo de brisas cristalinas a este horno. Me he estado derritiendo durante años. Elira susurró. Él no sabía qué decirle a eso. Entonces él le ofreció una barra de proteína medio droid. Sabe a cartón comprimido, pero es nutritivo. Probablemente. Elra la mordió con una mueca y luego le echó un vistazo. Su especie soporta mucha incomodidad. Algunos de nosotros más que otros. Trabajaron hasta altas horas de la noche esbozando un nuevo plan. Él tenía una teoría. En lo alto de los cañones del oeste se encontraban los restos de una antigua torre construida por una raza desconocida mucho antes de que cualquiera de ellos llegara al planeta. Su firma aún latía débilmente en sus sentidos, una especie de resonancia refrescante que podría estabilizar su biología a largo plazo. Pero la subida sería brutal y el ambiente letal. Cullen examinó su equipo. Un traje exo recuperado con una plataforma de refrigerante que ocasionalmente goteaba, un trineo flotante con un propulsor funcional y un paquete EVA adaptado con adhesivo alienígena que se negó a admitir que probablemente era pegamento hecho con moco de calamar espacial. Bueno, dijo, mirando el maltrecho equipo. Vamos a morir. Aira arqueó una ceja. Me moriré de frío. Es probable que explotes, reconfortante. Mientras redactaban el viaje, Ilaiche ofreció una de sus raras sonrisas parpadeantes. Bromeas a menudo. Es así como los humanos enfrentan el miedo, él se encogió de hombros. O eso o gritar al vacío. Me gusta mantener mis cuerdas vocales en buen estado de funcionamiento. Ella extendió la mano brevemente, tocándole el brazo. Sus dedos estaban fríos como condensación sobre vidrio. Gracias, Alan. ¿Para qué? Por no rendirse. Apartó la mirada, tratando de enmascarar el repentino calor en sus mejillas. No me des las gracias todavía. No hemos llegado a la torre. Y Bárbara sigue a un comentario sarcástico del fracaso total. Un golpe repentino resonó desde detrás de la cúpula. Un sonido de metal sobre metal que reverberaba a través de la estructura. Cullen se congeló. Ese no fue el viento. Elra se levantó al instante, entrecerrando los ojos. Agarró un escáner. La pantalla parpadeó. Hay algo ahí fuera. Algo grande. Bárbara intervino alegremente. Firma de calor no identificada acercándose. Probablemente no sea amigable. Además, sus reservas de refrigerante están al 12%. Que tengas una muerte encantadora, Cullen. Barbara, recuérdame programarte para la empatía. Si sobrevivimos a esto, miraron fijamente a la pared cuando el sonido se acercó nuevamente esta vez. La mano de Aira se deslizó hacia su costado, con las yemas de los dedos brillando débilmente con lo que sospechosamente parecía una luz fría. Colin la miró. No podrías congelar monstruos gigantes, ¿verdad? Ella sonrió débilmente. Solo si se quedan quietos. Genial, murmuró, retrocediendo hacia los casilleros de engranajes. Porque las cosas empezaban a sentirse cómodas por aquí. Cullen siempre había asumido que cuando la muerte llamara a la puerta, no lo haría con un ritmo tan perezoso. Los golpes fuera de la cúpula fueron lentos, pesados, como si la criatura responsable no estuviera segura de matarlos o simplemente pedir direcciones. Cada reverberación metálica sacudió los frágiles huesos de Bárbara, y Cullen medio esperaba que la cúpula se derrumbara con el entusiasmo de una bolsa de papel mojada. Adentro, él y Elra se agacharon detrás del estante del equipo, mirando fijamente la lectura parpadeante del escáner. La firma de calor se cernía, grande, inestable, pulsando con picos de energía. No mecánico, no nativo. Definitivamente no estoy aquí para pedir prestado azúcar. Me gustaría revisar formalmente mi estimación anterior, susurró Cullen. No vamos a morir. Nos comerán y luego moriremos. Ara levantó la mano, los dedos brillando con una pálida luz helada. No si disminuyo la velocidad al principio. Ese es tu plan. Congela el monstruo de calor. Sus ojos se entrecerraron. ¿Tienes uno mejor? Él hizo una mueca de dolor.
Estaba pensando en la distracción a través de la danza interpretativa, pero la tuya probablemente sea más efectiva. Otro golpe. Esta vez apareció una abolladura visible en la pared exterior. Barbara tosió con un jadeo mecánico y anunció, la integridad del casco comprometida. Recomiendo evacuar o gritar o ambas cosas. Cullen se lanzó al criopaquete, agarró la bengala de emergencia y le arrojó al Ira un par de baquetas de choque. Es hora de conocer a los vecinos. Cuando la cúpula finalmente cedió con un chillido, la criatura intervino, o más bien resumó. Era una masa de zarcillos fundidos y placas de metal como un traje mecánico medio derretido que había sido poseído por un dios del fuego. Su núcleo brillaba de color rojo anaranjado, pulsando como el latido de un horno. Un elemental de calor, se dio cuenta Cullen. O tal vez algún antiguo sistema de defensa biomecánico de la torre había detectado. Fuera lo que fuera, odiaba la refrigeración. Silbó, el vapor se desahogó por los costados y se abalanzó. Elra se movió primero, con las manos formando un arco. Un rayo de frío concentrado golpeó a la criatura, deteniendo su avance. El vapor estalló donde la escarcha se encontró con el fuego, llenando la cúpula con una niebla cegadora. Cullen se zambulló de lado, apuntó con la pistola de bengalas y disparó directamente a su torso. La llamarada explotó con un estallido ridículo y una efervescencia que habría avergonzado a cualquier fabricante de fuegos artificiales terrestres. La criatura rugió o tal vez gorgoteó, retrocedió tambaleándose y se estrelló contra el generador de fusión. Por un segundo sin aliento, todo aguantó. Entonces el poder explotó. Bárbara dejó escapar un sonido en algún lugar entre un suspiro y un eructo, y rápidamente se oscureció. Las luces de emergencia se encendieron con un parpadeo de disculpa. La criatura se estremeció, se derritió a mitad del suelo y luego se derrumbó en un charco de escoria refrescante. Cullen tosió, apartando el humo de su rostro. Bueno, eso fue anticlimático. Ara se arrodilló junto a los restos, su expresión ilegible. Fue atraído hacia mí, mi presencia. Debe haber sido en estado latente hasta que la torre de la señal fue interrumpida. ¿Quieres decir que accidentalmente sonó el timbre de la puerta de los locales de lava demonio? Ella sonrió débilmente. Esencialmente fuera, el calor fue aumentando de nuevo. Sin Bárbara Sistemas, la cúpula no la última de la tarde. No tenían más remedio que mover. Ahora el empaquetado de forma rápida, se carga el Haber trineo con el equipo, recipientes de refrigerante y la poca comida que quedaba. Eli recalibrado el faro de navegación utilizando su resonancia patrones, guiándolos hacia la torre que había percibido días atrás. Colin se abrochó el traje exo, murmurando amenazas ante sus quejumbrosos servos. Partieron al amanecer, dos motas arrastrándose por una extensión abrasadora de roca y respiraderos térmicos. El trineo protestaba constantemente. El traje se sobrecalentó 2 veces y, en un momento dado, un lagarto escupidor de arena intentó reclamar el territorio budista Collins. Extraño a Barbara, jadeó, arrastrándose por una cresta. Ella también te extrañaba, dijo Al-Radadpan a su manera sarcástica y fallida. 3 días después de la escalada, llegaron al borde del cañón. La torre estaba arriba, una elegante aguja de obsidiana medio tragada por acantilados y piedra quemada por el sol. Latía débilmente con luz azul como si reconociera a sus visitantes. El aire aquí era más fresco de alguna manera, más nítido. Elle visiblemente relajada, su piel brillando, el parpadeo debajo de ella estabilizándose. Cullen escudriñó la entrada. ¿Estás seguro de que esta cosa no lo hará? No lo sé. Cómete nuestros cerebros. Dio un paso adelante, apoyando la mano en la superficie oscura. La piedra respondió, suaves vibraciones zumbando por el suelo. Es una bóveda de preservación, una reliquia de antes de que cualquiera de nuestras especies pisara este mundo. Puede proteger, incluso curar. Genial, murmuró Cullen. Esperemos que tenga Wi-Fi para invitados. En el interior, la temperatura bajó a un nivel tolerable. La cámara del corazón de la torre brillaba con una luz fría, y Elra entró en su centro, la energía envolviéndola como seda. Su respiración se alivió.
El frío pareció llegar a sus huesos, no para adormecerlos, sino para equilibrarlos, para restaurarlos. Se volvió hacia Cullen, con los ojos luminosos. Este lugar está destinado a seres como yo. Puedo vivir aquí, prosperar, tal vez incluso llamar a otros de mi clase. Él asintió, con el corazón latiendo con algo parecido a alivio. ¿O era algo más pesado? Entonces, dijo, metiéndose las manos en los bolsillos. Supongo que esta es la parte en la que vuelvo al calor y lentamente me derrito en un hermoso charco. Ella se acercó, su mano rozando su mejilla. Podrías quedarte un rato. Los sistemas de la torre quizás se puedan ajustar. No eres tan sensible al calor como yo, pero tampoco tendrías que sufrir. Él le dio una sonrisa torcida. Tentador, pero seamos honestos, este lugar es un refrigerador de alta tecnología y básicamente soy un horno andante. Eres más adaptable de lo que crees, Cullen Dorrell. Tal vez, dijo en voz baja. Pero incluso si me voy, volveré. Una vez que descubrí cómo convencer a un barco de rescate de que pasara por el patio trasero del infierno, ella se inclinó y presionó su frente contra la suya. Un gesto leteriano que había aprendido. Tranquilo, íntimo. Esperaré. Te debo la vida. Y te debo una docena de paquetes de refrigerante, un generador nuevo y probablemente terapia. Se rieron juntos, cálido y frío resonando en la cámara alta. Cuando se fue, el desierto era el mismo. Pero no lo era. Había venido aquí como un hombre sarcástico, medio roto, con una pensión por cinta adhesiva y mala suerte. Ahora era alguien que lo había arriesgado todo por alguien que ni siquiera era de su mundo. Alguien que había aprendido a escuchar, no solo a arreglar, a sentir, no solo a sobrevivir. Mientras el trineo volvía a cruzar el páramo, miró por encima del hombro la aguja que brillaba en la cresta. No es una torre, se dio cuenta. Un faro en un mar de fuego, un lugar construido para albergar a quienes se queman con demasiada facilidad. Él sonrió, el sudor ya goteaba por su espalda. Barbara iba a necesitar una mejora seria.